Estamos nuevamente en Consejos Divinos y es el primer podcast del año. Sí, ya sé, nos tardamos muchísimo en sacar un podcast nuevo, el primero de 2021 y por supuesto que teníamos que tener la presencia, la compañía de Jessica García, de Pablo Pascó y bueno, pues bienvenidos a Consejos Divinos. Muchas Gracias, gracias. gracias. ¿Cómo están? Muy bien, Bien. gracias a Dios. Adelante, Jessica. Y nos ponemos de acuerdo para hablar de qué coordinación de este equipo de podcast. A ver, una, dos, tres. Sí. Y levantas la mano, ¿no? Porque así es en las videollamadas, Sí, levanta uno ¿verdad? la mano. No, pues muchas gracias por invitarnos, Efra, y gracias a Dios, pues iniciando bien el año con muchos deseos pues, de conocer más del Señor, de aprender de Él, de poner en práctica nuestra fe, de aprovechar bien el tiempo, ¿no? Con esa petición ante Dios de que podamos aprovechar siempre mejor el tiempo que Él nos concede en esta tierra. Y pues listos ya para este podcast. Súper. ¿Tú, Pablo, Y todo bien? todo bien por acá, como muchos papás, con escuela en casa, y esto implica a veces saber en realidad quién es uno, porque a veces uno saca ahí el hombre carnal que trae dentro, cuando pierde uno la paciencia, pero ha sido una linda etapa de poder aprender juntos en otra cultura. Así es que estamos bien, gracias, Efra, por la invitación. Qué bueno. Y bueno, pues los que no están muy bien, pues son muchos cristianos que, pues esta coyuntura de que, pues, Trump perdió la reelección, los republicanos en Estados Unidos, pues no pudieron repetir en el gobierno federal. Y bueno, llegan los demócratas y como ustedes saben, hay un tema que me inquieta mucho y a lo mejor algunos podescuchas o algunos que nos están viendo en el canal de YouTube de restauranministerios.org, pues dicen, bueno, ya, ¿por qué hablar tanto de Estados Unidos? Pues nosotros somos otros países, quizás latinoamericanos, lo que sea. ¿Por qué? Pero es importante porque se debaten en estas elecciones cosmovisiones, dos maneras de ver el mundo, dos maneras de entender la realidad, y son dos proyectos también. En el caso, por ejemplo, de los republicanos y los demócratas, y bueno, lo mismo pasa aquí en México, que los panistas y los de Morena y los de otros partidos que tienen en teoría deberían tener, porque ya los panistas pues ya tienen la misma plataforma política que los de izquierda, ¿verdad? Pero deberían tener distintas ideas de cómo resolver los problemas que aquejan a sus países y en teoría pues también, bueno, en este caso es mucho más evidente entre los republicanos y los demócratas en Estados Unidos, de las ideas que tienen con respecto a los problemas que aquejan a su sociedad específicamente y cómo pretenden resolverlos, ¿no? Y de ahí se derivan las políticas públicas. Y hay temas, sobre todo en Estados Unidos, mucho más evidentes que acá, que aquí ya preocupan, como el tema educativo, en el que los planes de estudio de educación básica, pues ya incluyen ideología de la autopercepción, ideología de género, que es esta idea, ya saben, de que cómo me autopercibo, entonces eso es la realidad, no solo para mí, sino para ti también. Y entonces el sistema educativo pues está enseñándole a los niños, por lo menos ahí en Estados Unidos, bueno, también ya aquí en México, enseñándole a los niños que tu biología no importa, ¿no? Sino tu autopercepción y que eso es lo que tiene que regular nuestras relaciones, nuestro entendimiento de nosotros mismos, del otro y como sociedad. Entonces, bueno, en fin, son muchas cuestiones que están en juego y que son dos maneras de ver el mundo. Hay muchos cristianos, como seguramente a ver, ustedes me platicarán sus perspectivas, que pues obviamente en este proceso, pues se han convertido en pro-Trump y se han convertido en pro-Biden y lejos de los nombres, los apellidos y quiénes son, pues está lo que representan. O sea,
las personas, los cristianos que están muy preocupados por los apellidos, tienen que ver mucho más allá de los nombres y de los nombres de los partidos políticos que representan visiones de ver el mundo. Y es ahí donde pues tenemos que elegir, ¿no? Finalmente, o tomar partido, tomar postura como cristianos. Pero aquí no sé ustedes cómo lo están viendo. Yo, desde acá, lo que estoy viendo son cristianos que están tomando partido, pero en un sentido que creo que hace daño a, a la unidad de la fe, en cuanto a crear divisiones. Pues tú eres pro-Trump, tú eres un cristiano pro-Trump, entonces tú eres un intolerante, eres un esto, eres un lo otro, un sectario, etcétera. Yo soy pro-Biden y amor y paz y todo eso. Y por el contrario, los cristianos que dicen, tú eres pro-Biden, pues entonces eres un esto, eres un lo otro, ¿no? Progresista, izquierdo, comunista, y pues tú estás casi lejos de Dios porque pues yo soy pro-Trump. Entonces, he visto estas divisiones que lastiman mucho, pero ustedes cómo lo están viendo desde sus propios ojos. Bueno, quisiera yo primeramente comentar que creo que la primera cosa que viene a mi pensamiento es que el ser humano ha puesto a lo largo de la historia la vista en el ser humano, ¿no? Y ha sido una lucha constante del creyente y del no creyente de poner en planes, en personas, en partidos políticos, en otros ámbitos de la vida, poner en todo esto esperanza, ¿no? Poner una fe como mesiánica, ¿no? En que alguien va a resolver mis circunstancias. Y creo que hablando de este tema, a mí me hace pensar que definitivamente, si nos referimos al país de Estados Unidos, es un país muy segregado, lo hemos visto. Creo que la gente confunde su identidad en Cristo con pertenecer a un partido a otro, ¿no? Claro, pues esto en los últimos 4 años se han visto cosas para unos muy notorias desde un punto de vista muy negativo, y para aquellos que alaban y aplauden, pues podrían llegar a eh, idolatrar a un personaje, ¿no? Entonces, cuando hay un cambio en el poder, pues vamos a tener siempre a la mitad de la población en contra y a la otra mitad a favor, ¿no? Entonces yo creo que aquí a mí lo que me hace ver es que hay que tomar en cuenta la cuestión del contexto, ¿no? Estados Unidos es un país donde en los últimos siglos, décadas, ha sido afectado por una visión muy liberal. Y yo, tal vez para no hablar mucho, pero pasarte el micrófono, Jessica, pienso que pues ahora con el cambio de gobierno de Trump al nuevo presidente Biden, mucha gente se le rompe su castillo de cristal. Entonces se le rompe su argumento, y entonces como es una sociedad, o somos sociedades, o hemos crecido en sociedades muy liberales, la gente piensa que pues cierta forma de pensar es porque están en contra de los temas cruciales, ¿no? Y yo creo que lo que Dios está viendo y esperando del cristiano es el corazón, y poner la mirada en Jesucristo, ¿no? Entonces yo sí quisiera introducir esto porque creo que el espectro con el cual estamos hablando de esta temática tiene que ver con una postura muy sectaria, ¿no? Una postura de si eres cristiano tienes que ser pro, o si eres cristiano tienes que ser estar en contra de algún punto de vista. Yo creo que el evangelio es claro, y creo que ahorita comento otras cosas. Claro, creo que esto de que Dios está más interesado en el corazón, por supuesto, de las personas, y que los cristianos sean en Estados Unidos o en México, olvidamos
pues quién es este Dios que en su palabra ha escrito y ha dejado muy claro que Él es el que pone y quita reyes, ¿no? Que el hecho de que algún aspirante, un candidato llegue y esté en el poder, bueno, pues nos habla de que Dios tuvo ese control, ¿no? De que estuviera esa persona. No por eso tenemos que apoyarlo al 100%, sino más bien por eso mantener el dominio, ¿no? De nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestras palabras, inclusive de nuestros pensamientos. Poder evaluar y analizar con un poquito más de cordura. Creo que nuestros hermanos en Estados Unidos pues la tienen difícil porque desde hace mucho tiempo la fe está entremezclada, ¿no? Con la política y aunque eso fue de mucha bendición en un inicio, ahora los tiene completamente confundidos y vemos como prueba el discurso de Biden plagado, ¿no? De estos pequeños como destellos queriendo anunciar una fe incluyente. Por supuesto que era necesario llamar a la unidad, pero vemos que ya no hay ningún parámetro claro, como mencionabas también, Efra, al inicio, ¿no? De estas posturas ideológicas. Todo la idea es pues un mercado, ¿no? Y tratar de ganar un mercado y tratar de que la gente gane soporte. Entonces hay que ser conscientes de eso y de que definitivamente hay una guerra por nuestra mente, por nuestra atención, por nuestra adoración. Los partidos, sea en Estados Unidos, igual aquí en México lo vemos, están queriendo ganar, ¿no? Nuestro tiempo, que nuestra energía se volque en ese apoyo y pues que no nos olvidemos, como decía también Pablo, ¿no? Nuestro Dios es el único que merece eso y el que en realidad pues es el único rey perfecto, ¿no? Para acabar. Y todos los demás como hombres pues tendrán siempre puntos a favor y puntos en contra, tendrán temas en la agenda que pongan unos arriba de otros, pero finalmente a veces lo hemos visto aquí en México, y lo decías, Efra, tanto izquierda como derecha están promoviendo lo mismo, ¿no? Los dos apoyan a lo mejor el postura del aborto, nada más que uno lo dice más, otro lo dice menos, otro lo dice con un matiz, el otro acompañado de algún otro tema. Entonces, eso creo que tenemos que ser conscientes al momento de mostrar nuestro apoyo o al momento de ir preparando también nuestro voto en este año, ¿no? Que viene electoral. Creo que Estados Unidos no solo nos permea por el hecho de los bandos Trump o Biden, porque mucha gente estamos desconectados de lo que sucede y con la política de Estados Unidos, pero las actitudes sí permean en cómo respondemos nosotros ante eso. Así es, y me da mucho la atención, bueno, obviamente lo que han dicho, estoy de acuerdo. Yo eh, quiero que los que nos están escuchando, nos están viendo, piensen en que es una realidad que, y lo dijiste muy claramente, Jessica, los hombres que estén en el poder, pues hacen cosas buenas y cosas malas. Estaremos de acuerdo con algunas cosas que hacen y que dicen y estaremos en desacuerdo con otras. Probablemente estaremos con alguno más en desacuerdo y con otro más de acuerdo. Pero aquí el gran problema que yo veo con muchos de mis hermanos es que están glorificando a uno y están satanizando al otro. Y es muy fácil, o sea, es la postura más fácil que podemos, en la que podemos caer, y eso divide porque nos impide tener diálogos y conversaciones con los que no piensan como nosotros, porque ya tú estás mal, o sea, yo estoy en el bando correcto, sea el bando en el que estés. Entonces, eso es lo que está pasando. Y obviamente muchos cristianos pues dijeron, ah, mira, Trump tiene estas políticas con las que estamos de acuerdo, él es el bueno, vamos a apoyarlo con todo, pero las líneas de, a ver, espérate, sí, pero no estoy de acuerdo con él en estos otros temas, o es más, de repente los que estaban en contra era así como que, ah, ¿estás de acuerdo en su modo de vivir? ¿Estás de acuerdo en cómo ha vivido tu presidente? Entonces es como, a ver, espérate, ¿no? Que apoyes políticamente a alguien, pues tampoco significa que estés de acuerdo con todo lo que hace y dice, ¿no? Eso también yo creo que es sano expresar muy claramente. Y lo vivimos con AMLO aquí en México, ¿no? Muchos evangélicos se volcaron a apoyarlo y entonces, pues sí,
casi casi como con Trump, y sucedió el mismo fenómeno, que es lo más chistoso, ¿no? Es el candidato que Dios respalda, casi casi. ¿Por qué? Porque los líderes de algunas iglesias así lo expresaron, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues se hicieron bloques, aquí y allá. Ahorita ya aquí ya el desencanto pues ya es más grande, ¿no? Allá no tanto, ¿no? Al contrario, allá se endureció ese respaldo, tanto que ya hay grupos de evangélicos, de cristianos, que dicen, a mí no me llames evangélico, porque para mí y para mucha gente evangélico es sinónimo de intolerancia, de sectarismo, de odio, bla, 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 bla. Entonces, ¿ustedes, ustedes qué piensan que necesitamos hacer como cristianos, teniendo en cuenta todas estas cosas? Nosotros no necesitamos contender en esas batallas políticas, o sea, no es nuestro papel. Tenemos que dejarlo bien claro, porque a veces parece que es nuestra bandera. Tengo que ir y dar la vida prácticamente por esta causa, por este tema. Nuestro llamado es en la Biblia contender por la unidad de la iglesia. Ese sí es nuestro llamado, por mantenernos como un solo cuerpo en una sola unidad. Y mencionaba en una charla un pastor en la iglesia del pueblo en Estados Unidos que, o sea, no nos tenemos que preocupar si alguien, para alguien es más importante apoyar la igualdad entre inmigrantes y estadounidenses, y esa es su bandera y quiere apoyar un candidato que apoye eso, y para alguien es más importante la otra agenda, ¿no? A lo mejor la vida, defender la familia, el aborto. Los dos temas son igual de importantes, para Dios son importantes, los dos temas están en la Biblia, pero finalmente no nos vamos a desgarrar, no vamos a odiar a nuestro hermano, a crear una división por el hecho de que a alguien le parezca que este tema es un poco más importante que este otro. Para alguien no es más importante el que no roben, ¿no? Y evitar la corrupción, y entonces son una agenda de temas, y todos esos temas, la verdad, el único, y reitero, ¿no? El único rey perfecto y gobernante completamente justo, pues es Jesús, no lo vamos a encontrar en otro lugar. Entonces, de ahí para abajo, ¿no? Empezamos a ver y vamos a tratar de ordenar y a votar y a pedirle a Dios siempre el mejor discernimiento, pero pues entenderemos, como decías tú, esta variedad de opciones siempre va a existir, y no podemos dejar que esto pues termine en relaciones rotas, ¿no? Inclusive en que perdamos de vista que nuestras palabras y lo que estemos expresando, pues siempre va a ser visto por alguien más. Y por eso es que creo que ahora muchos se desprenden y no quieren ser llamados evangélicos, porque están viendo ese testimonio de alguien que no está viviendo por el evangelio, está viviendo por esa contienda, por descalificar al otro, por a lo mejor cerrarse y no permitir pues que alguien más exprese sus ideas. Pues nunca nos llamó el Señor a eso, ¿no? A crear ese tipo de confrontaciones sin sentido. Creo que cuando lo vemos en Hechos, ¿no? A los discípulos y buscando predicar, empezaban con el discurso, confrontaban una idea, y finalmente el punto era presentar a Cristo, quién era Él, de dónde venía, lo que podía hacer en sus vidas, que había resucitado, y no se quedan enfrascados, ¿no? En decirles, es que el imperio romano está mal por esto y hace esto mal. O sea, creo que ahí se nos va un poco como el tornillo, ¿no? De que una cosa es que podamos expresar nuestras opiniones y dediquemos tiempo a informar nuestro criterio político, y otra que olvidemos que la bandera del evangélico pues es precisamente hablar del evangelio, ¿no? Por sobre todas las cosas. Yo quería mencionar, tal vez ampliar un poco tu idea, Jessica. Yo había pensado que creo que la iglesia tiene que empezar a pensar mucho entre el uso de los términos, entre lo que es ser cristiano y lo que es ser discípulo de Jesús, ¿no? Porque mucha gente engloba el término cristiano dentro de una cultura, ¿no? Entonces, si tú te sales del paradigma, pues ya dejaste de ser cristiano. Y yo creo que el término discípulo es aquel que renuncia, aquel que sabe que en este mundo nunca va a haber un paraíso, sino que la tierra prometida no está aquí,
Entonces, cuando tenemos una visión de querer construir, tal vez aquí bajo bajo una perspectiva política, bajo una perspectiva social, bajo una perspectiva religiosa tal vez o cultural, pues mucha gente piensa, bueno, pues yo tengo cierto tipo de compromisos para que esto se dé aquí en mi generación y yo pueda dejarle un legado magnífico a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Ese tipo de posturas a mí me hacen pensar que la gente está construyendo su reino en esta tierra, ¿no? Y yo creo que aquí, creo que regresando un poquito al tema de lo que está sucediendo en el país vecino, hay mucha gente que tiene comprometida su lealtad, tal vez por intereses económicos, tal vez por intereses de apoyo a ciertas cosas, haya cuestiones económicas que si mi estado, mi provincia, mi iglesia votan por tal, pues vamos a salir beneficiados, ¿no? Entonces, la gente se desvive por compromisos humanos, ¿no? Por querer salir ganador. Y creo que ahí lo que refleja es una tendencia otra vez carnal de que el ser humano busca lo suyo, y no busca el bien. Entonces yo pensando en lo que preguntabas, lo que sacabas a la mesa, Efraín, es esta cuestión de cuál es el papel del cristiano. Creo que tenemos que aprender a doblar las rodillas como iglesia. Yo creo que cuando una persona no puede orar por el enemigo, cuando una persona no puede orar por el candidato opuesto, cuando una persona no puede orar por la iglesia que piensa diferente a mí, aunque tenga un pensamiento similar en ciertas áreas y muy distinto en otras, pues está manifestando una postura completamente carnal, una postura con una visión muy limitada, ¿no? Entonces yo creo que lo que la iglesia debe hacer es orar. La palabra del Señor nos dice, ora por tus gobernantes. Yo puedo estar muy a favor o en contra del presidente actual o que haya quedado Biden o que algunos pueden sacar las fanfarrias porque Trump salió y otros están con el pañuelo en mano, pero tenemos que orar por nuestros gobernantes pidiendo pues que Dios dé sabiduría, ¿no? Pero si la gente no se acerca al corazón de Dios, pues esa sabiduría se convierte en algo humano. Sí, definitivamente el que tengamos ese deseo de orar, independientemente del partido, de quién ganó, quién perdió, incluso de las políticas públicas de salud que pues estén instrumentando, ¿no? De las estrategias, que estemos o no estemos de acuerdo, el saber que tenemos que seguir orando, aunque las cosas vayan bien desde nuestro punto de vista o no, es precisamente deriva de esa sensibilidad de que mi agenda es la agenda de Dios, o sea, es la agenda del reino. Ahora, aquí esa es la línea delgada, que ese es el problema, ¿no? Yo digo que la agenda de Dios es la agenda de Trump, ¿no? O la agenda de Dios es la agenda de Biden, porque él dice que bienvenidos migrantes, o que vamos a ser más tolerantes con los migrantes, o vamos a ayudar a los dreamers. Entonces, qué chido, mira, Biden sí es empático con la gente, entonces este es el bueno. Entonces, realmente, qué bueno, o sea, como seres humanos tenemos simpatías, ok, está bien, pero nuestra agenda como seguidores de Jesús, como discípulos de Jesús, como decías, Pablo, pues esa es la agenda del reino. O sea, esa es la que impulsamos y la que nos impulsa, ¿no? La que nos impulsa e impulsamos. Y si coincide con otra agenda, pues qué padre, ¿no? Pero si no, la iglesia sigue con su identidad, y ese es el problema. Dejamos que la identidad que tenemos sea otra, y por eso estamos confrontados, ¿no? Entonces, y qué bueno que podemos reconocer lo que hizo este presidente, y bueno, también orar por lo que no hizo y que pensamos que tiene que ver con esa agenda del reino. Pero la agenda del reino de Dios no depende de las políticas públicas de los gobiernos, ¿no? Claro que Dios puede hacer cosas a través de los gobiernos, pero cuando no pasa así, pues la iglesia tiene la responsabilidad. No cambia la responsabilidad de la iglesia si está este gobierno, si no está este gobierno, ¿no?
preguntaban en un grupo que tenemos en Facebook que se llama Diálogos sobre la Iglesia, que cuál era mi postura en cuanto a la migración masiva que viene de Centroamérica, ¿no? Porque yo compartí unas imágenes tremendas de la policía en Guatemala conteniendo estos contingentes impresionantes y parecía que yo estaba de acuerdo con eso. Yo decía, bueno, pues hay leyes y los gobiernos tienen que hacer respetar esas leyes, pero como cristianos tenemos un entendimiento sobre cómo tratar con el extranjero, ¿no? Entonces, bueno, a eso me refiero. O sea, un gobierno puede decir, esto, la migración ilegal, pues se castiga, se prohíbe, lo que sea, pues ahí está la ley, ¿no? Pero como iglesia tenemos una agenda que puede o no puede coincidir. Querías decir algo, Pablo. Sí, yo creo que estás mencionando algo interesante. No sé si el mundo occidental ha desarrollado tanto la idea de tener como una vida dicotómica, ¿no? De tu vida espiritual, de tu vida, lo que no es espiritual, de lo que sí es espiritual, ¿no? Definitivamente Dios ve al ser humano como un todo, ¿no? Y ve a la iglesia como un todo también. Y yo creo que aquí es algo muy fuerte porque es muy evidente, ¿no? Que el ser humano tiene una necesidad espiritual. Tú y yo tenemos una necesidad espiritual que solamente puede ser satisfecha por Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de política, pues por supuesto vamos a tener una cantidad enorme de gente no creyente que va a tratar de resolver ciertas problemáticas que las titula económicas, las titula sociales, las titula con problemas de desestabilización emocional, lo que tú quieras mencionar. Pero el sentir de esto es que el hombre, el gobernante, tiene que lidiar también con consecuencias del pecado, que no puede resolver con argumentos lógicos, que no se pueden resolver con argumentos políticos, que no se pueden resolver con políticas públicas, porque es una cuestión espiritual. La palabra lo dice claro, no dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él le son locura y no las puede entender porque se tienen que discernir espiritualmente. Entonces, obviamente, yo no estoy diciendo que todas estas esferas no sean útiles. Dios nos dio capacidad y nos demanda como sociedad cristiana y no cristiana a buscar la justicia, a promover la paz, a promover la unidad. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que cuando estamos hablando de la necesidad por causa del pecado, la pobreza es consecuencia del pecado, porque es una cuestión de injusticia. Cuando la gente migra a otro país, pues la gente, algunos cristianos pueden decir, no, que se larguen, ¿no? ¿Qué hacen en nuestro país? Nos van a robar miles de empleos. Pero hay una necesidad espiritual de fondo. Y creo que aquí estás tocando un aspecto que es a nivel mundial, pero se ve claramente en México, en Estados Unidos y también en otras partes, donde la gente está saliendo por motivos de diferente índole, pero que Dios tiene un propósito para que esta gente sea alcanzada, ¿no? Entonces creo, para terminar mi participación aquí, creo que esta necesidad espiritual solamente va a ser satisfecha cuando la gente, cuando la iglesia entienda su papel como sal y luz, ¿no? Entonces, sí, una caravana de migrantes desestabiliza todo, sí, pero el cristiano debe de interceder, debe de ayudar, el ayudar, el ser el buen samaritano. No estoy yo diciendo que se venga todo Honduras a México o todo El Salvador. Lo que estoy diciendo es, yo tengo que procurar hacer el bien. En esto piensa, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo que es de buen nombre, en esto piensa. Y a esto hemos sido llamados. Sabes, perdón, para agregar a lo de Pablo nada más, leí la semana pasada un artículo sobre amar a tus vecinos. Y decía, ¿cuántos lidiamos con esos vecinos que te ponen la música a todo volumen, que andan haciendo fiestas en pandemia,
a lo mejor dirás que ponen la bandera del candidato que no te gusta, que ponen la basura en tu puerta. Y decía, ¿de qué manera estás amando a esos vecinos? No, pues no puedo ni dirigirles la palabra, o a lo mejor les hablo lo más mínimo cordial. Y decía, esto viene al tema porque decía, bueno, y cuando llegues ante Dios y te pregunte, ¿por qué no les compartiste el evangelio? ¿Por qué no les mostraste tu amor? Y tú les vas a decir, es que ponían la música muy fuerte por las noches, ¿no? O es que ponían su basura en mi puerta. En este caso, ¿cómo vamos a decir, oye, le compartiste a estos extranjeros, ¿no? No, es que olían mal y podían ser un foco de infección, ¿no? No, es que nos venían a quitar el trabajo, o le compartiste con tu hermano en la iglesia que estaba pasando por una situación difícil, pues no, es que compartió algo de Trump, ¿no? Y parece que apoya, o sea, son argumentos realmente que salen sobrando, o sea, son superficiales, no pueden estar por encima de nuestra identidad en Cristo, que es, para empezar, pecadores redimidos por Él, ¿no? Salvos por gracia. Y de allí, pues llenos de su espíritu que nos permite amar, ¿no? Que nos permite pensar en la justicia, que nos permite tener esta mente renovada, ¿no? Que hablabas, Pablo, de que por su espíritu es que podemos pedirle que nos llene nuestros pensamientos, que transforme nuestro entendimiento, y que todo lo que veamos, sean noticias, sean cuestiones políticas, pues lo pasemos primero por ese filtro, y que entonces pues nuestras palabras sean de edificación para otros, ¿no? Todos nuestros comentarios, y que pues el amor sea realmente, este amor real, este amor de verdad, este amor de justicia, sea el que el cristiano y la iglesia cristiana pueda estar llevando como bandera dentro de todo lo que quiere proclamar, dentro de todo lo que quiere compartir, ¿no? Creo que ahí tiene que haber algo también de intencionalidad, ¿no? El creyente debe ser intencional en cómo se mueve, en cómo piensa, en cómo habla. Y creo que ahí, pues muchos hemos tenido etapas de nuestra vida, o que tal vez seguimos teniendo, pero que Dios espera que eso también sea renovado, ¿no? Porque la intencionalidad implica tomar la iniciativa, ¿no? Ir con el que está necesitado. Y entonces, en ese sentido, pues mucha gente sí dice, muchos creyentes opinan, bueno, si me llegan a tocar a mi puerta y me dicen que tienen sed y necesitan un vaso con agua, pues yo le comparto. Pues ahí, ¿cómo me voy a negar? Eso es ser un buen samaritano. Pero creo que Jesucristo iría más allá, ¿no? En el sentido de salir a donde está el necesitado, pero no se centra en la necesidad. El ministerio de Jesús, y que debe ser el ministerio de la iglesia, se centra en la relación íntima con Dios. Entonces, o sea, Jesús mismo, en su humanidad 100% humano, y en su deidad, en su condición de humano, pero su identidad como Dios, me hace pensar en que Él iba a la presencia del Padre, ¿no? Para saciarse. Y eso es el estar satisfechos en la presencia de Dios es lo que me mueve. Y no una agenda política, no una agenda de quién ganó, quién perdió, sino en la cuestión de ver el corazón, la necesidad espiritual de la gente. Sí, hay... Bueno, y qué padre que la conversación ha fluido de esta manera, porque pienso con esto último que han dicho ustedes. Por ejemplo, a mí de qué me sirve, vamos a poner un ejemplo de estas temáticas que están dividiendo, ¿no? Entre cristianos y entre cristianos y no cristianos, por ejemplo. La cuestión pro vida, vamos a llamarle así. ¿De qué me sirve a mí como cristiano abanderar esta situación pro vida, a lo mejor con buenos argumentos, con buenas intenciones? Es que han muerto millones de bebés no nacidos y entonces soy pro vida, ¿no? Puedo tener muy buenas razones para ser pro vida. Y voy a tener muchas discusiones fuertes, probablemente con cristianos que están preocupados por la chica violada. Y es que aquí no puede ser pro vida porque lo que importa es la vida de la chica y cómo ayudarla, ¿no? Y entonces, y otro dice, no, es que está matando a un bebé. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿El que está preocupado por el bebé no nacido o el que está preocupado por la chica violada? ¿Quién tiene la razón?
O sea, y nosotros nos vamos endureciendo posturas aplicado a lo provida o a lo que tú quieras, que ahorita está generando este tipo de polémicas y de discusiones. Pero, ¿de qué me sirve a mí como cristiano si, como están diciendo ustedes, no sirve a los propósitos de Dios? A lo mejor ya me siento muy cristiano porque estoy defendiendo la vida, como algunos muy orgullosamente dicen, pero no es suficiente si eso no está, si no estoy aprovechando eso, vamos a decir esa coyuntura probablemente, para propósitos pues de la agenda del reino. ¿Y cuál es esa agenda del reino? Pues reconciliar a las personas con Dios, ¿no? Entonces, sí, defender la vida para que esa persona que quiere abortar, es más importante que no mate a su bebé es que se reconcilie con Dios. Como consecuencia, pues no va a matar a su bebé porque va a entender que Dios es el que da la vida y el que la quita, pero no, ¿qué es lo más importante? Igual en el caso de la chica violada, ya abortó, entonces no queremos saber nada de esa asesina, ¿no? No, espérate, ella necesita reconciliarse con Dios, tanto como yo, ¿no? A eso voy, o sea, ¿cómo es posible que como iglesia perdamos el objetivo de para qué estamos aquí? ¿Para defender causas o para que a través de esas causas encontremos vías, por así decirlo, para que la gente se reconcilie con Dios, ¿no? Entonces, nos vamos dando cuenta de que, claro, no, las iglesias, los cristianos se suben a agendas, se suben a coyunturas que dividen, que no están ayudando al propósito último, ¿no? Que es la reconciliación de la gente con Dios, sea como sea, ¿no? Sí, me Pero recuerda bueno, ahorita que comentabas de este tema, hay unos videos muy famosos, a lo mejor varios los han visto, de un hermano que se llama Ray Comfort, no sé si lo ubican, del Ministerio Living Waters. Él va con su micrófono y haciendo preguntas a las personas y confrontándolos con el pecado. Y veíamos uno en la casa del seminario y justo empieza a hablar de estos temas de la vida y del aborto y pensamos, pues qué fuerte que te confronten. Si hiciéramos eso en México, seguro alguien terminaría bronqueada ahí, no tardarían en soltarle un golpe si empieza a sacar esos temas que se han vuelto tan sensibles, como bien decías. ¿Cuál es la agenda de Dios? Creo que a Dios le interesan las dos vidas, todas las vidas de igual manera, ¿no? No nos podemos olvidar de eso. Le interesa que todos los pecadores, sea el que a lo mejor aborta, sea el que viola, sea el que roba, pues se arrepientan, ¿no? Sean conscientes de su pecado, se arrepientan y finalmente puedan tener una nueva vida en Él. Entonces no podemos olvidarnos que sí, Dios, no, es que en el mundo parece que tienes que escoger, ¿no? Tienes que ponerte de un lado o del otro, pero en realidad Dios está del lado de ambos, o sea, quiere el bienestar de ambos, quiere la salvación de ambos. Y tenemos que por eso actuar con cautela y saber que sí hay principios que Dios defiende muy claramente en su palabra y nosotros tenemos que defenderlos en ambos lados, porque en ambos lados está la justicia, está la vida, está la verdad, está, pues sí, luchar contra corrupción, contra violencia y contra todos estos aspectos. Y no es suficiente con que mencionemos, me parece, ¿no? Con lo que mencionaba Cefra, no es suficiente con que digamos yo soy pro, yo soy contra, porque eso es igual que lo que hacían los fariseos de señalar el pecado, ¿no? Aventar la piedra y olvidarte. Eso sería como este entrevistador, platicábamos ayer en una charla, que solamente les dijera, oye, es que tú has robado, eres entonces un ladrón, tú has mentido, eres un mentiroso, eres culpable. Bueno, y entonces después de eso, ¿qué? O sea, después de eso necesitamos primeramente presentar que hay un Dios que no solamente, no es que haya venido y que su interés sea únicamente castigar, sino que Él quiere que conozcamos la realidad de quiénes somos para posteriormente, pues, entender que le necesitamos en nuestra vida y que Él está dispuesto a salvarnos, ¿no? Y a, como dices tú, a reconciliarnos con Él. Creo que esto es un punto nodal de la misión de la iglesia, del cómo compartir y ser una iglesia que
que se vuelca sobre un evangelismo activo y que está sobre los temas de hoy, no solamente para señalar Dios está a favor de la vida, que eso es real, Dios defiende la vida, sí, estamos completamente en contra de que cualquier vida, sea pequeña, sea de una mujer, sea de un hombre, pues sea atentada, pero no solamente nos interesa su vida física, nos interesa pues su salvación espiritual y nos interesa la salvación pues de quien esté escuchando, ¿no? Siempre nuestro mensaje. Yo quería comentar que creo que también hay una mala interpretación de la concepción sobre que Dios está a favor de la vida. Algunas personas creyentes piensan que Dios está en contra, por lo tanto, del sufrimiento. Y el sufrimiento es algo de lo cual se habla mucho en la Biblia, en el Antiguo Testamento. La gente sufrimos por nuestro propio pecado, sufre por el pecado de otros, y sufre también por cosas que no son consecuencia del pecado. Y yo lo que quería mencionar aquí es que no me gusta hacer esto, pero lo voy a hacer. Hay un pequeño chiste que contaban hace muchos años, diciendo que cuando Jesús estaba con la mujer adúltera, y que les dice a la gente, pues el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces cada una de las personas empezó a soltar su piedra y todos empezaron ahí, pero de pronto la mujer recibió una pedrada bien grande en la cabeza. Entonces todo el mundo volteó a ver quién había sido el que estaba diciendo, pues yo no soy pecador, entonces por eso sí la puedo apedrear. Entonces voltean a ver y dicen, ¿y tú por qué? Sí, es que es mi esposa y me da coraje. Yo creo que lo que queremos ver con este pequeño ejemplo es que a mucha gente se le facilita hablar y criticar, y lo vemos en las redes sociales, cuando no estás enfrente de la persona, la gente se desboca, ¿no? Saca lo natural del ser humano, decir lo que piensa como le nace, ¿no? Pero yo creo que cuando nos toca las fibras personales, la gente cambia su estándar, cambia su límite, su horizonte. Y yo quisiera retomar esta idea. ¿Por qué comento esta broma? Porque yo creo que el discípulo, vuelvo a hacer mención de este término, y no el cristiano, es aquel que se deja que la palabra siga creciendo. Dice la palabra en varias ocasiones que la palabra crecía y se multiplicaba. Y eso tiene que suceder en mí. Eso tiene que suceder en cada miembro de la iglesia. Y esto no es algo que la iglesia da, que no es lo que el cristiano en la política da, sino es algo que el Espíritu Santo desarrolla en cada uno de nosotros. Entonces yo creo que con esto, para poder tomar decisiones sabias, pues no tenemos que acudir al periódico solamente. O sea, sí tenemos que leer, estar informados y de diferentes fuentes, ¿no? Pero también importante es tener este discernimiento que solamente el Espíritu da. Y esto no se da por 50 años en una iglesia, no se da porque yo tenga un programa efectivo en la radio, en la televisión, o que sea escritor, o sea compositor, o sea pastor. Esto se hace por un discernimiento espiritual. Yo creo que ahí es algo de lo cual la iglesia estamos cojeando o ya arrastrándonos, porque nos dejamos llevar por lo que los medios nos dicen y empapa lo que ya denominamos vida cristiana, y eso no corresponde con la vida del discípulo, ¿no? Pues gracias por todos estos comentarios. Yo creo que es una buena manera de empezar el año, el reflexionar en estos temas que nos van a acompañar no solo en 2021, sino que van a estar presentes. Son temas que nos han dividido mucho, nos seguirán dividiendo. La gente quiere que estés en contra o a favor de, y realmente sí hay que tener claras las convicciones, pero ser impulsados por la agenda del reino. Esta parte de los términos, yo leía este artículo, lo vi en The Guardian, este medio británico, esta entrevista a algunos líderes cristianos que decían, ¿por qué ya no quieren ser llamados evangélicos? Y decían, es que
cuando la gente escucha evangélico, ya tiene una idea de lo que es un evangélico y no es buena, es bastante mala, ¿no? Entonces, ya sea evangélico, cristiano, incluso seguidor de Jesús, discípulo, independientemente del término que se esté usando, pues es nuestra responsabilidad que la gente sepa quién es Cristo, no quién es este cristiano, sino quién es Cristo, ¿no? Y si yo tengo el valor de decir quién es Cristo, pues es porque mi vida es, mi vida, por decirlo así, respalda, ¿no? Lo que estoy diciendo sobre Cristo, ¿no? Y ese es un compromiso que debemos tener todos los cristianos y yo creo que si podemos concluir algo en esta charla, pues podría ser eso, ¿no? Eh, y eso tiene que ser un trabajo de todos los días, pero yo les agradezco muchísimo que hayan participado en esta plática en Consejos Divinos. Eh, pues habíamos platicado antes de comenzar a grabar algunos temas. Yo creo que podemos quedarnos con estos temas, ¿no? Con estas reflexiones y yo de verdad espero que sea de bendición para que la gente reflexione y no para que piensen como nosotros, ¿no? Yo espero que realmente estas reflexiones ayuden a otros a reflexionar y a llegar a lo que tengan que llegar, ¿no? Pero bueno, ¿quieren comentar algo más o despedirse? Bueno, yo me despido. Quiero invitarlos a los que están viendo o escuchando y que te reconoces como un seguidor de Jesucristo. No pierdas el centro de tu adoración. Eh, el objetivo, la mayor pasión de Dios es que su nombre reciba gloria. Entonces, y eso puede también recibir en la manera en que pensamos, en la manera en dejar de criticar, en doblar más las rodillas e interceder por este mundo que gime, ¿no? Y que va a gemir cada vez más por necesidades naturales y consecuencia de, del pecado, de nuestros pecados, pero también hay un Salvador y hay una esperanza. Así es que gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Yo podría también agregar que no nos olvidemos que hemos sido llamados a amar a nuestros enemigos también, no solamente a quienes están cerca de nosotros, que a veces decimos, pues mi prójimo, solo mi familia, y con ellos, pues también estamos llamados a amar a aquellos que vemos que nos hacen mal, que están dañando a otros. Los amamos y confiamos en que Dios tiene el poder para cambiar esas vidas, que Dios también, en Él descansamos, en que nuestro futuro, el de nuestra nación, el de la economía, el de la paz, ¿no? Todos estos temas descansan en última instancia también en nuestro Dios. Entonces, oremos para que los hombres involucrados, pues, les sean realmente instrumentos y podamos, pues sí, arrancar este 2021 con una nueva actitud y con nuevos propósitos también en este sentido. Y pues sí, que Dios les bendiga y pues que estos temas sean de bendición. Pues gracias una vez más, Jessica y Pablo. Y también que Dios los bendiga a ustedes y también que Dios bendiga a los podescuchas, a los que están siguiendo Consejos Divinos en el podcast y a los que están siguiendo esta conversación en YouTube. Así que, pues que Dios sea contigo y hasta pronto.